Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento y nosotros nos encontramos en nuestra reflexión de todos los días, nuestro curso bíblico. Estamos leyendo el libro del Deuteronomio, estamos ya en el capítulo 29. Aquí encontramos el tercer discurso de Moisés. Sabemos que lo conciso, es decir, aquello que nos habla de una forma que podemos entender como un discurso claro, concreto, de Moisés, va del capítulo 29 al capítulo 30. Justamente decíamos que lo que propiamente es el tercer discurso de Moisés abarca los capítulos 29 y 30. Porque el capítulo 31 contiene las últimas disposiciones ya que da Moisés al pueblo para que continúe su camino hacia la tierra prometida. Y el significado, escuchen bien, vamos a volver a recordar un poco porque esto nos tiene que ayudar para tener una idea, lo que le decimos dentro de una macroestructura. Entonces, ya imagina como síntesis general. El significado fundamental del tercer discurso de Moisés lo da la misma frase inicial. Y sobre eso es lo que estamos trabajando en todos estos días de nuestros cursos bíblicos, ¿verdad? De cada día. Estas son las palabras de la alianza que el Señor mandó a Moisés concluir con los israelitas en el país de Moab. Entonces, estas son las palabras de la alianza, y luego utiliza la palabra concluir, es decir, firmar, pactar, quedarnos entonces con esto. Entonces, que mandó Moisés concluir con los israelitas en el país de Moab. Se trata de la conclusión de una alianza, teniendo en cuenta que solamente aquí en el Deuteronomio se habla de una alianza concluida. Solamente aquí se habla de una alianza concluida, firmada, sellada, pactada con Dios, ¿verdad? Solamente aquí nosotros podemos entender. Y entonces esto se hace en el país de Moab como complemento de la alianza que se había hecho ya en el Sinaí. Bueno, y así entonces es que nosotros estamos reflexionando este capítulo 29, que es un capítulo, sinceramente les puedo decir, maravilloso, ¿verdad? Porque está tomando la estructura del libro que nosotros entendemos, o mejor dicho, de los tratados de todos los pueblos de ese tiempo,
del Medio Oriente. Aquí, según los estudios más profundos, ¿verdad?, nos dicen que son al estilo del tratado hitita, del pueblo hitita, de los hititas. Entonces, ellos tenían este modelo. La Biblia lo que está haciendo es utilizar ese modelo, el autor sagrado, ¿verdad? El autor sagrado necesita, porque esto hay que entrar dentro del contexto histórico, no como dicen los protestantes, esto como que te inspiró el espíritu, no sé qué cosa, y que se te cayó a rayo del cielo, más o menos. La Biblia no es eso, la Biblia es una cuestión bien histórica dentro de un contexto histórico, ¿entienden? O sea, es lo que Dios inspira al hombre, pero sobre su realidad, lo que está viviendo. Por eso que aquí estamos utilizando el lenguaje directamente de un tratado hitita, como hacían los hititas sus tratados. Es como decir ahora, cuando vos te vas a una escribanía, ¿cuáles son los modelos? ¿Cómo se hace, verdad? El encabezamiento, que fulano es tal, con número de cédula, entonces te va poniendo todos los elementos iniciales. Y después vienen las cláusulas. ¿Cuáles son las cláusulas? ¿A qué llegamos? ¿Qué es lo que queremos? Y después al final entonces se hace también las sanciones y todo eso. Es lo mismo aquí. Es un tratado. Pero dice la berit, alianza, ¿verdad? En hebreo significa eso, que vienen los tratados hititas. Por eso que comienza con la evocación de las acciones divinas, todo lo que Dios. Entonces, ¿con quién vamos a hacer la alianza? Segundo, ¿quién es el segundo, verdad? ¿Con quién se está haciendo? Y ahí entonces está todo, todos ustedes, todo el pueblo, todos los varones, todas sus mujeres, todos sus hijos, etc. Y después ya viene diciendo qué va a suceder, qué es lo que hacemos. Nos vuelve a recordar. Nosotros estamos en el capítulo 29, vamos a volver a tomar un poco lo que dejamos en el último curso, ¿verdad? Decíamos desde el versículo 22, cuando está hablando de las exigencias y las sanciones, dice, al ver todo su suelo devastado, está hablando entonces de Israel cuando no cumple, cuando no hacemos lo que el Señor nos pide, devastado por el azufre, la sal, donde no se siembra ni crece nada, ni brota ninguna hierba, como sucedió en la catástrofe de Sodoma y Gomorra, de Admá y Seboín, a las que el Señor destruyó en su ira y su furor, todas las naciones preguntarán. Aquí viene la pregunta retórica que decíamos y que nosotros tenemos que responder, porque nos encontramos ante el Señor. ¿Por qué el Señor trató así a esta tierra? Ciertamente que, atención, porque siempre cuando nosotros escuchamos esta pregunta, recordemos que es un lenguaje literario, es un género literario, algunas veces muy ambiguo, ¿verdad? Sobre todo si nosotros hoy leemos con una mentalidad nuestra muy occidental. Recordemos que aquí hay una mentalidad oriental. En la mentalidad oriental y en los escritos orientales se utiliza mucho entonces la analogía, la parábola, los cuentos, las leyendas. Es decir, en la mentalidad del oriental hay más elementos analógicos, ¿verdad? Simbólicos, donde te están narrando historias, muchas veces que parecen historias fabuladas, o son historias fabuladas, como Caín y Abel, Adán y Eva, la Torre de Babel, Noé, etcétera, etcétera, ¿verdad? El diluvio universal. Todo esto son elementos, ¿verdad? O la misma creación del hombre, que se van narrando dentro de una historia, que al mismo tiempo uno mira así, pero si uno mira con la mentalidad occidental nuestra, piensa y dice, todo es así como está escrito, ¿viste? Ahí está. Y de ahí viene también la confusión, porque todas estas sectas después te dicen, ¿por qué está escrito en la Biblia? ¿Cómo está escrito en la Biblia? Y entonces eso no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que entrar en esa literatura, en ese género literario, tenemos que entender, interpretar, saber qué es lo que te está queriendo decir. Y desde ahí vos vas a entender el lenguaje que te está queriendo transmitir. Cuando nosotros entendemos ese lenguaje que te está queriendo transmitir, es allí donde nosotros entonces vamos a poner nuestro granito de arena, que será nuestra interpretación. Nosotros tenemos que interpretar cada uno de estos elementos para poder darle sentido al mensaje que se quiere transmitir. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañ Antiguo Testamento.
Queridos hermanos y hermanas, siguiendo nuestras reflexiones sobre la oración, hoy meditamos sobre la figura de la Virgen María, que es llena de gracia, inmaculada desde su concepción, y que estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de la Anunciación. Ella, mujer de oración, forma parte de la multitud de los humildes de corazón, con los que Dios preparó la venida de su Hijo. María fue siempre obediente a la voluntad de Dios. No dirigió su vida autónomamente, sino dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus pasos. San Lucas nos lo recuerda cuando dice que la Virgen conservaba en su corazón todo lo que le sucedía y lo meditaba, llevándolo a su diálogo con Dios para seguir con fiel obediencia el camino que Él le indicaba. Por su docilidad al Señor, María estuvo presente en el designio providencial del Padre y en los momentos culminantes de la vida de su Hijo Jesús, desde el anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección. Y ella también acompañó los primeros pasos de la Iglesia naciente, oraba con los discípulos de su Hijo y oraba por ellos. Y así como por obra del Espíritu Santo se convirtió en Madre de Dios, también por obra del mismo Espíritu, se convirtió en Madre de la Iglesia, a la que sigue acompañando con su oración y mediación en su peregrinar hacia la patria celestial. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Que a imitación de la Virgen María y por su intercesión, el Señor nos dé la gracia de comprender en la oración que cada día que Él nos concede es una ocasión para acoger la voluntad del Padre, para cumplirla con un corazón lleno del amor de Dios y bien dispuesto al servicio de los hermanos. Que el Señor los bendiga a todos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Médicos, investigadores e historiadores nos ayudan a descifrar el crimen más recordado de la historia. Por primera vez, el misterio de la cruz, desde un punto de vista científico. La muerte de Jesús, una investigación médica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología.
para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve
Queridos amigos, estamos siguiendo con Yandillara en el Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 29. Estamos hablando de la alianza, las exigencias y las sanciones. Recién estábamos hablando del versículo 22. El hecho de que nos llame la atención. ¿Cómo es esto? Que aquí no crece nada. Aquí azufre, sal. Te pone los ejemplos, ¿verdad?, de lo que pudo haber sucedido con el libro del Génesis, donde encontramos lo de Sodoma, encontramos lo de Gomorra, encontramos también lo de Admá y Seboín, ¿verdad?, donde todo es destruido. El Señor dice, y ahí estaba el problema nuestro, destruyó en su ira y su furor. Entonces, si nosotros lo tomamos literalmente, entonces nosotros pensamos y decimos, Dios luego, un Dios sanguinario, un Dios malo, un Dios... No, este es un lenguaje, es un género literario para decirnos, ¿verdad?, cómo nosotros caminamos hacia una autodestrucción. ¿Cómo es que nosotros vamos dejando de lado? ¿Qué cosa estamos dejando de lado? Estamos dejando de lado los elementos más importantes. ¿Cuáles son los elementos más importantes? Y los elementos más importantes son los valores, las enseñanzas. Y entonces estamos metiendo antivalores, en síntesis, ¿verdad? ¿Y qué te viene como consecuencia de eso? Y destrucción. Y por eso dice, ¿verdad?, que va a ser un lugar infértil, un lugar donde no crece nada, como Sodoma, Gomorra, azufre, sal. Bueno, y así vemos ahora la pregunta. ¿Por qué se hacen esta pregunta? Es otra cuestión muy importante, porque aquí decíamos que es una pregunta retórica a la que nosotros tenemos que responder. Eva ñandeña respondeta porque la pregunta es ¿por qué el Señor trató así a esta tierra? Las naciones se preguntarán. Pregunta retórica. Es una pregunta para que nosotros tomemos conciencia. ¿Pero por qué? Porque justamente decíamos, dentro de este plan de salvación, dentro de esta historia de salvación que comienza en Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3, estaba diciendo que Dios está eligiendo, le llama a Abraham para formar un pueblo. Le va a dar descendencia, a través de esa descendencia que van a llenar. Después ustedes pueden volver a leer en el capítulo 15 del Génesis. Ahí también entonces es una renovación, digamos, si queremos decir así, de la alianza con Abraham, Dios con Abraham, y le dice, yo te voy a dar la descendencia, te voy a dar al hijo. Abraham ahí se queja y le dice, pero ya tengo que prometer que llevo a Sama tiempo cuando no tengo ningún hijo de mí mismo, ¿verdad?, de mi propia simiente. Y entonces, ¿cómo es eso, Dios? ¿Me está engañando? Tranquilo, Abraham, le dice Dios, ya vendrá. Y lo vas a tener a través de Sara, tu esposa, a pesar de que es estéril. Dios el que dirige la historia, eso es lo que nos está queriendo decir, es Dios. Entonces le está llamando o nos llama a nosotros a una confianza total en el Señor. Esto significa abrirse verdaderamente al Señor. Esta es la propuesta de la Biblia. Esta es la propuesta del Señor. Es Dios el que dirige nuestra vida, donde nosotros tenemos que empeñarnos, pero donde nosotros, Shema Israel, escuche Israel, obedece al Señor. Y aquí te vuelve a insistir en la obediencia, en el cumplimiento, en el Shema Israel, continuamente, leitmotiv, ideas centrales, ideas principales que se vuelven a repetir una y otra vez, ¿verdad? Qué lindo que es esto. Pero aquí entonces viene la pregunta. Todas las naciones se preguntarán, ¿por qué el Señor trató así a esta tierra? Ahí está. Si este Dios le sacó de Egipto, lo ha liberado con mano fuerte, algo imposible hizo, ¿verdad? Sacarlo del faraón, los liberó, los largó, ¿verdad? Los hizo caminar hacia la tierra prometida. Gran cosa, gran qué, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué el Señor trató así a esta tierra? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué el Señor trató así a esta tierra? Y la respuesta te está diciendo en todo lo que estuvimos leyendo anteriormente. Porque cumplimos o no cumplimos el Shema Israel. Escucha Israel, obedece Israel. Las leyes, las normas. Ahora en este discurso, ¿viste? En este discurso que Moisés te está diciendo, bueno,
queridos amigos, querido pueblo, nosotros ahora tenemos que ya firmar este tratado. Todo lo que el Señor te fue diciendo, todo lo que el Señor te fue explicando, todo lo que el Señor te dijo, atención, puede haber bendiciones o puede haber maldiciones, todo depende de vos, cómo vos entonces afrontás la vida. Entonces, yo lo que quiero saber, querido pueblo, es ¿vos estás o no estás de acuerdo? Te vuelvo a repetir y te vuelvo a hacer una síntesis. Mira todo lo que Dios hizo. Ahí está entonces toda la evocación de las cosas maravillosas que Dios hizo. Capítulo 29, del 1 al 8. Del 9 en adelante comienza a recordarle, ¿verdad?, esa alianza que tenemos que hacer, que tenemos que pactar. Pero atención, te vuelvo a recordar y te vuelvo a decir cuáles son las exigencias. Vaya bande entonces, aquí no hay tu día, aquí tenemos que hacer. Tenemos que trabajar, tenemos que empeñarnos, cada uno es responsable, ¿verdad? Y después entonces viene y están también las sanciones, ¿verdad? Pero las sanciones son consecuencia de nuestras acciones. Las sanciones son consecuencia de nuestras acciones. Es como decir, en un tratado o en una escribanía, en un papel, ¿verdad?, que se hace con escribano, te ponen todito esto, ¿verdad? Las partes, quiénes son, te ponen las condiciones, ¿verdad?, todo lo que se necesita decir ahí, las exigencias, etc. Y al final te pone también las sanciones. Ahora, decime un poco, ¿esas sanciones se hacen, se cumplen ahí, así como dice? No, esos se van a cumplir si es, ¿qué cosa? Si es que vos no haces, eso sí. Pero no es que porque están esas sanciones se tiene que hacer eso que está allí escrito, no. Eso está como condicional. Pero si tú no cumples, pero si tú no pagas, pero si tú no devuelves, pero si tú, pero si, ahí está el condicional. Entonces, pero aquí también el Señor te está diciendo, pero si tú, ahí está. O sea que en manos de quién está entonces de que se realice o no se realice esa alianza, pero de una forma espectacular, normal, el 100%. ¿Dónde? Está en nuestras manos. Bueno, y eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Y le vuelvo a recordar, ¿por qué el Señor trató así a esta tierra? Porque entonces no cumplió, no hizo, no se esforzó, no luchó, no quiso obedecer al Señor, no estuvo atento a ese Shema Israel, escucha Israel, vive Israel, procura. Mira que la palabra Israel también quiere decir, ¿verdad?, fuerza de Dios. Israel, el Dios, la fuerza de Dios, ¿qué quiere decir Israel? Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues no. Sin embargo, Israel quiere decir la fuerza de Dios, el que lucha, el que se empeña, el que vence con la fuerza de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. Está tocando a tu puerta, si le abres él entra y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Testigo soy, pues me llamó y Él me amó. Amor de tu Señor, que hoy te llama y te ama. de Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este libro tan importante, el libro del Deuteronomio, capítulo 29. Decíamos esta pregunta tan importante: ¿por qué el Señor trató así a esta tierra? Ya hemos dado esta respuesta, donde nosotros entendemos que la fuerza está en nuestras manos, es decir, en nuestra respuesta, en cómo nosotros respondemos a Dios, en cómo nosotros respondemos a estas exigencias, porque las exigencias solamente se cumplen en la medida en que nosotros las realizamos, ¿verdad? O sea, estas son las exigencias. Esa es parte de nuestra alianza, de estas alianzas con el modelo hitita, ya dijimos. Bueno, vamos a seguir un poquitito más. Hay otras preguntas. ¿De dónde procede este enojo tan tremendo? ¿De dónde procede este enojo tan tremendo? Y esto viene de parte de Dios. Allá posible Ñande Yara Ñande contra. Va a Ñande Yara la y posh.
podemos decir. ¿Por qué Dios se enoja con nosotros? Ciertamente, no quiero ser demasiado insistente y ya medio cargoso, ¿verdad?, cuando digo que los enojos o las acciones, las sanciones que aquí figura de parte de Dios, Dios que castiga, Dios en su ira, etcétera, etcétera, no tenemos que tomarlo como una forma así total, literal, porque estos son géneros literarios que nos hacen entender que las consecuencias de nuestra falta de palabra, decíamos en otra oportunidad, no tenemos palabra, entonces ñande yapú de cierta manera, entonces hace que nosotros no estemos haciendo bien las cosas. Entonces, cuando te está diciendo por qué el Señor trató así a esta tierra, ¿de dónde procede este enojo tan tremendo? El enojo más bien proviene de nuestra falta de cumplimiento. Porque si es una alianza, si es un berit, quiere decir, por una parte, después de ver todas las evocaciones, todas las cosas positivas y todo lo que el Señor sigue ofreciendo al vasallo, sigue ofreciendo a esa segunda parte. Y la segunda parte, ¿verdad? Entonces, ese pues es el famoso, como muchas veces escuchamos también nosotros en las predicaciones sectarias. ¿Cómo te presentas? Venga aquí que Dios va a hacer todo por usted. Dios tiene este para usted. Dios esto para aquí. Dios esto para aquí. Dios geniolito. Dios pastillita. ¿Verdad? Y entonces, él oye popata. No. Aquí no es. Dios ya oye popama. Eso ya sabemos. Dios a full con nosotros. Dios a full con nosotros. En su fidelidad. Además, nosotros le definimos a Dios, además de justicia, le definimos a Dios fiel. Fiel a su palabra. Dios no cambia. Dios está ahí. Su fidelidad, tu fidelidad es eterna, tu fidelidad es por siempre, ¿verdad? Entonces Dios te pone ahí. Bueno, ¿y qué pasa aquí cuando decimos que Dios en su fidelidad es una fidelidad que pone en nuestras manos y es una fidelidad eterna? Y nos está diciendo entonces que depende de nosotros, ¿verdad?, ahora responder a este Dios. Y cuando te hace esta pregunta, ¿de dónde procede este enojo tan tremendo? El enojo viene a ser simplemente nuestra falta de cumplimiento. O sea que nosotros pensamos que Dios tiene que hacer todo por nosotros. Ese es el peor enojo. Incluso si nosotros vamos a ir dentro de una reflexión antropológica, porque este lenguaje es antropomórfico, es decir, se pone en boca de Dios, o se pone en la acción de Dios elementos humanos, Dios que actúa como si fuese un hombre, ¿verdad? Dios que se enoja, Dios que castiga, ¿verdad? Entonces, Dios que tiene ese enojo tremendo, y ese es una expresión humana, pero nosotros antropomórfico, esa forma humana le traspasamos a Dios. Bueno, ahora, ¿por qué se realiza, verdad, ese enojo tremendo de parte de Dios? Y en este lenguaje es porque nosotros entonces no estamos cumpliendo. Porque en las cláusulas de este estilo de berit, de alianza hitita, siempre existía el segundo que estaba, porque el primero es Dios y el segundo es entonces el pueblo. El segundo que está firmante, vamos a decir, es el pueblo, somos nosotros. Pero ahí está el enojo de Dios. Dios no quiere que vos estés con los brazos cruzados. Dios no quiere que vos digas, bueno, Dios te veía por pata ñanderé. El estilo, como le estoy diciendo, sectario, ¿verdad? Que en sus prédicas lo único que te dice, Dios va a hacer todo, Dios esto, Dios aquello, Dios te va a dar dinero, Dios... No. A Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando y con el mazo dando. Diga, tú y la ña mañana cora ari vive. Hay que meterse en la cancha. Hay que meter el gol, el objetivo. Nosotros vamos a llegar en la medida en que nosotros nos esforzamos. Entonces, la yagüero guatajan no vea. Y esto es lo importante y esto es lo esencial, queridos amigos. Esto es lo que nosotros tenemos que procurar entonces, ¿verdad? Hacer caminar. Esto es lo que nosotros tenemos que procurar entonces encontrar desde Dios. Este camino que Él nos está regalando
al que nosotros tenemos que responder, ¿verdad? Por eso esta pregunta es una pregunta siempre, es una pregunta retórica, porque somos nosotros quienes vamos a responder. ¿De dónde procede este enojo tan tremendo? La hiposhishendi, entre comillas, vamos a decir, ¿verdad? Es decir, porque yo había sido, no me estoy comprometiendo, yo había sido, hice una alianza con el Señor, pero en el fondo, mi alianza no está sirviendo, ¿verdad? Mi alianza no está respondiendo a esa palabra que yo he dado al Señor. Pero atención, que tampoco no quede esa palabra como que yo le he dado al Señor y se queda en una nebulosa, ¿verdad? Como hoy en día tenemos en nuestro lenguaje, ¿verdad? De toda la cuestión de las comunicaciones, de las computadoras, de las redes, ¿verdad? Dejar en las nubes, ¿verdad? La información, dejar en las nubes. Aprenda y por y dejar en las nubes con el Señor. Aquí el elemento es continuo. Es una acción continua sobre la cual nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan
hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento para mí. Tan solo para mí. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar, no encontró un argumento más sencillo, más perfecto
darse como alimento. Para mí, Para mí. te adoro, Jesús. Oh, te adoro, Señor, porque eres digno de alabanza y de adoración. Te alabo, Señor. Santo, 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 poderoso eres tú. Eres todo para mí. Te adoro por darte como alimento. Para mí. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara en Antiguo Testamento. Estamos entonces reflexionando sobre este capítulo 29 maravilloso que nos presenta el libro del Deuteronomio. Sobre la alianza, las exigencias y también las sanciones. Teníamos estas preguntas, decíamos por qué el Señor trató así a esta tierra, de dónde procede este enojo tan tremendo. Y después en el versículo 24 continuamos, y las mismas naciones responderán. Viendo por aquí. Entonces las naciones que están viendo. Bueno, Ñandillara, ojalá contentan con abeja con anga para lo que se cuera. Con anga, hoy prueba y treillo, ¿verdad? Entonces dice, porque ahí está. Abandonaron la alianza que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los hizo salir de Egipto. Porque ellos abandonaron la alianza que sus padres, ¿verdad? Que Dios hizo con ellos. Entonces aquí nosotros tenemos que entender muy bien. Tenemos que ver muy bien. Entonces abandonaron la alianza que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los hizo salir de Egipto. El hecho del abandonar. Esta sería la terminología clave. Que nosotros abandonamos la alianza de Dios. Esta es la causa. Pero ¿viste que está apuntando a quién? Está apuntando a nosotros. Entonces, lo que viene es consecuencia de nuestro abandono. Cuando nosotros abandonamos algo, cuando nosotros no estamos más en la lucha, cuando nosotros no nos empeñamos, ciertamente que después ya hay dejo años de cada rayo. Es decir, vienen sobre nosotros los problemas, vienen sobre nosotros las, entre comillas, las desgracias. Entonces, ¿quiénes producen estas desgracias o estos problemas? Y somos nosotros mismos, ¿verdad? Que abandonamos la alianza en vez de luchar, en vez de esforzarnos. Si yo me dejo estar en un partido de fútbol, si yo soy defensa, y me quedo ahí parado, viene el otro, el enemigo, pum, gol. Si yo soy arquero y estoy ahí, llegó postre, ese enemigo, arco libre, pégale arco libre, ¿entendiste? Y algunas veces nosotros en nuestro partido de fútbol, en nuestra vida de todos los días, ya arco libre al enemigo. Te dañandés, ñaña como defensa, entonces daña defender y va a ver. Y que tú ese pitu, andas ahí, buen defensa, andas ahí, buen número 4, andas ahí, buen número 3, buen número 2, lo que sea. Andas ahí el number 1, las acabea, ¿verdad? En el fútbol. Pero sin embargo, hacer ahí. Y entonces por lo menos le pongo obstáculos, le pongo barrera, insisto, pateo, lucho, saco, defiendo, hago de todo. Pero pégalo vale a peñan de ya no ¿entendiste? Entonces cuando te está diciendo aquí, porque abandonaron el partido de fútbol, porque abandonaron esa lucha, porque abandonaron la alianza. Usted dice entonces abandonar la alianza. Ñande con ñañe muy guri, lleva de acuerdo. Ñande con entre dos ya guapo y guri ya, bueno. Hemos evocado, nos hemos recordado y por antiguo que ñande ya me lleva con ñande ya por este es un ideal maravilloso, estamos diciendo. Volvemos a recordar, primera parte. Segunda parte. Entonces decimos, bueno, esta es la alianza. Nosotros, aquí estamos, sí, todito nosotros, el pueblo, la familia, yo, presente, lo que sea, la comunidad.
Entonces vamos a firmar aquí, vamos a ponernos de acuerdo. Y entonces, ¿cuáles van a ser las exigencias? ¿Qué tenemos que hacer para que podamos llegar a ese objetivo que el Señor hoy nos está proponiendo, ¿verdad? Y ahí entonces comenzamos a hablar y comenzamos a organizar. Pero atención, y ahí nos viene y nos llama la atención y nos dice, atención, que si nosotros no hacemos estos elementos, si nosotros no nos esforzamos en esto, no vamos a llegar a nuestro objetivo. Y es ahí donde nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Es aquí donde nosotros encontramos las exigencias de la alianza. Toda alianza tiene su exigencia. Si yo soy un cristiano, y bueno, tengo que saber bien qué es lo que hicimos nosotros en un bautismo, por qué yo me bauticé, para qué me bauticé, cuáles son las exigencias de un bautismo, cuáles son las exigencias de una vida cristiana. ¿Entendiste? Porque si no, no sé si me estoy explicando, no sé si somos claros, ñaño entendebio. Entonces, si yo firmo algo, entonces llego a Yapoana, esto me exige. Entonces yo me hago bautizar, hago mi primera comunión, pero después nunca más me voy a la misa, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está tu exigencia? La exigencia es que vos hagas un proceso. Ahora, si yo abandoné, claro, ahí te vienen las sanciones. Y por eso es que se pregunta, ¿de dónde procede este enojo tan tremendo de parte de Dios? Porque vos abandonaste, ellos mismos se van a responder, dice, ¿viste? Porque abandonaron, quiere decir que ñandécola ya es ya. Da ego cuñan de ya antes ya de castigar. Como mucha gente piensa así. Y después se pregunta otra vez, ¿el añan de ya se castigáis? No. Dios no te castigó en ningún momento, así como un rayo, como Zeus, que te tira la peste y que te hace sufrir porque vos esto aquello. No. Tengo la ley ya de la pena. Vos que tenías que crecer, sin embargo, te quedaste en el camino. Es como un joven, ¿verdad?, que tiene que rendir un examen. Y entonces se va, ¿haendo estudia ahí? ¿Haendo ley? ¿Haendo ya ya por? ¿Hape yo la examen? ¿Hape doña pues va a ver a tu show ya plaza? ¿Por qué lo que este profesor no me quiere? ¿Por qué lo que este profesor luego me aplaza? ¿Por qué lo que el profesor no tiene nada que ver? El profesor lo único que hizo es ponerte las preguntas, hacerte entonces ese cuestionario. Vos le respondiste, él leyó y vio que vos 0 al cuadrado, 0 a la izquierda. Eres ya plaza 20. De COI, en síntesis, ¿verdad? O sea, ¿quién es el que abandonó el estudio? ¿Quién es el que no estudió? ¿Quién es el que no se preparó? A pesar de que dijimos nosotros, sí, yo me voy al colegio, yo hago esa alianza, yo voy a procurar, yo me voy a esforzar. Pero, 0. De estudiar a llevar a rendir, a tu entender por si contra el profesor. O te enojas contra la institución. ¿Por qué? ¿Y por qué te aplazó? Ya. ¿Dónde está el chiste, verdad? Entonces, eso es lo que aquí te está diciendo. La pregunta, por eso, es una pregunta retórica, pero que después, en este caso, incluso te trae la respuesta porque dice, porque abandonaron la alianza en el Señor. ¿Por qué no estudió? ¿Por qué no estudió? Se aplazó. ¿Por qué te vas a enojar ahora contra el profesor? Sin decolanda y guayena. ¿Cómo no me entiendes? Ese es una prueba, un test. Te está testando para ver si fuiste responsable, ¿verdad? Entonces abandonaron la alianza que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los hizo salir de Egipto. Ahí está. Y porque ustedes prefirieron cambiarle a Dios, dice, fueron a servir a otros dioses, a postrarse delante de ellos, a dioses que no conocían y que Él no les había dado en suerte. Dios no les había dado en suerte. Se fueron a postrarse detrás de otros ídolos. Por eso es que aquí volvemos a insistir muy bien. Algo que ustedes no conocían, dice. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a seguir este tema. Es demasiado importante lo que nos presenta la palabra del Señor. Nos enseña a asumir nuestra responsabilidad, a dar el sello, nuestra firma, el berit, la alianza con el Señor, sabiendo que trae sus exigencias y son exigencias que tenemos que ponerla en práctica. Y por otra parte, con esas exigencias también nosotros sabemos que detrás de eso hay también sanciones que somos nosotros mismos, ¿verdad?, en la que nosotros estamos cayendo, ¿verdad? No porque Dios nos castiga, sino que porque nosotros mismos nos autodestruimos. Queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.